la verdad es que regresamos con todo, la verdad es que estamos de manteles largos, porque déjenme les comento que el día de hoy estamos nada más y nada menos que con el maestro Juan Manuel Ponce Sánchez. Él es magistrado integral de la Sala Civil del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Bienvenido, primero que nada. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, Lalo. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañe. Muchas gracias por darse el espacio, porque sabemos pues, que trabajo les sobra, ¿verdad? Así es que, no puedo ahorita, te voy a una entrevista ahí a la tele. Entonces, agradecemos mucho el que haya venido para darle esta orientación a la ciudadanía acerca de la pensión alimenticia después de una separación que me imagino que ha de ser todo un lío de demandas, de dimes y diretes, de peleas afuera de los tribunales. Pero ¿por dónde empezamos, maestro, con este tema? Bueno, primero agradecerles la invitación. Siempre es un honor para nosotros el que nos inviten y sobre todo porque podamos comentar con la ciudadanía este tipo de temas sobre los cuales luego se genera mucha confusión. Sí. Mucha confusión, y la gente necesita conocer qué es lo que marca la ley y en qué aspectos las leyes y los tribunales los protegemos. Bueno, primero señalar que todos entendemos lo que es una pensión alimenticia. Todos entendemos que tenemos derecho a recibir y a que se cubran las necesidades que tenemos como seres humanos. Y creo que a todos nos queda muy claro que si yo tengo un hijo, tengo la obligación de proporcionarle lo necesario para su subsistencia. ¿Y la obligación de quién es? Pues es del padre y de la madre. Es una obligación que normalmente debería de cumplirse voluntariamente, porque es un deber de carácter moral, más que legal. Pero desafortunadamente cuando no se cumple con ese deber moral, pues tiene que entrar la ley para obligar a alguien a que cumpla con esa obligación que tiene. Okay. Y entonces podríamos señalar que de entrada todos entendemos que el padre y la madre tienen la obligación de otorgar alimentos. Y quizás la primera pregunta es, bueno, ¿y qué comprenden de pronto los alimentos o una pensión alimenticia? ¿Y cómo hace un juez para fijar una pensión alimenticia? Lo primero es señalar que los alimentos comprenden cubrir la necesidad de una persona, de un ser humano, en el orden de habitación, el lugar donde viva, que tenga un lugar donde dormir, pero las necesidades del hogar. ¿Y cuáles son las necesidades del hogar? Pues el agua, la luz, el servicio ahora de internet, porque ¿qué hace un hijo si no hay internet cuando muchas clases se toman vía internet y cuando las tareas las tienes que mandar por vía internet? Es decir, ha ido evolucionando el concepto que integra la pensión. Así es, la comida, el vestido, pero también el tema de la atención médica, la atención médica para los menores, y también ahora que puedan cubrir sus necesidades de carácter recreativo, de carácter cultural. Entonces es bastante amplio. Ahora, ¿cómo le hace un juez para fijar el monto de la pensión alimenticia? Pues en cada caso concreto va a depender de la situación particular de los menores y también la situación particular de la persona obligada a dar alimentos. Entonces, ¿qué significa? Que si de pronto el menor tiene necesidades menores proporcionalmente que otros, atendiendo a su situación particular, económica, el lugar donde viven, etcétera, pues obviamente habrá diferencias. Pero también mucho la capacidad económica de una persona, porque los alimentos deben ser proporcionales. En otras palabras, hay una proporción entre lo que tú necesitas, pero la capacidad económica del que debe darlo, ¿verdad? Entonces, si de pronto es una persona que tiene mucha capacidad económica, pues entiende que el hijo tiene que ir a escuelas quizás alto costo, privadas, pero también si es una persona que no tiene esa posibilidad, clase media o clase baja, pues entiende que asiste a una institución de educación pública, pero que aún en la educación pública se generan gastos, cuotas voluntarias para padres de familia, el tema de los útiles, el tema que de pronto van requiriendo el transporte para ir a las clases. Todo eso comprende el tema de la pensión alimenticia. Súper bien explicado, la verdad, Sí, y pues obviamente lo importante aquí es que depende de cada caso, ¿verdad? No es como que a lo mejor a mi tía le pidieron 10,000 pesos a la semana. Pero gana 5, ¿no? Sí, pero gana 5, entonces para que no se preocupen por eso. Ahora tenemos una duda, para que los hijos o hijas tengan derecho a los alimentos, ¿es necesario que sus papás hayan estado casados o no necesariamente? No, no es necesario. Es una obligación que se genera por el hecho, primero, de ser mamá. La madre tiene la obligación y es un hecho de carácter biológico. En relación al padre, pues deriva una de dos, porque estás casado, te casaste
y por tal motivo es hijo de matrimonio, pero si no estás casado, tienes la misma obligación. ¿Por qué razón? Porque ahí deriva del hecho de que lo reconozcas como hijo, y cuando no lo quieres reconocer voluntariamente, pues sabemos que te pueden demandar por la paternidad. Y algo muy interesante vinculado con ello, anteriormente se consideraba que la obligación para dar alimentos por parte del papá se generaba a partir de que lo reconocía o a partir de que lo sentenciaba. Es decir, que llevaba su apellido o era reconocido, ¿no? Llevara. Y en ocasiones de pronto, pues el muchachito tenía 10 años, 12, 15 años, y hasta después de 12, 15 años se le reconocía como hijo porque demandaban al papá. Ahora hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque hay los alimentos retroactivos. ¿Qué significa? Que si de pronto te demandaron después de 10 años que nació el hijo y nunca lo había reconocido y se determina que tú eres el padre biológico, tienes que pagar las pensiones alimenticias que dejaste de cubrir desde el nacimiento. Ay, qué ganas de que mi mamá me diga, mira, ese es tu verdadero padre. Así le pasó a un amigo, su papá, Sí. decano de una universidad muy interesante, y ahorita el otro, mira, no se preocupa por un peso. Magistrado, una pregunta que se me hace, no, qué ganas de que mi mamá me diga, ese es tu verdadero padre. Magistrado, hay una pregunta que se me hace muy interesante. ¿Habría alguna causa que ustedes consideren o justificación por la cual el papá o la mamá podría dejar de dar una pensión alimenticia a los menores? O sea, ya se estipuló y ahora, no, pues ya no puedo. Bueno, ¿Habría? es un tema, todo es un tema que genera muchos conflictos, porque el tema es hasta cuándo tengo que alimentar a los hijos. Lo primero, yo les diría que hay una situación que es obvia. Vivimos una sociedad muy paternalista y lamentablemente luego encontramos jóvenes que tienen 30, 35 años y pues quieren seguir viviendo del papá y de la mamá. No es posible, ¿verdad? Eso quisiéramos todos, ¿verdad? Yo quisiera que mi mamá me siguiera manteniendo, pero no es posible, ¿verdad? Todo tiene límites en esta vida, todo tiene límites. De lo que se trata es que mientras tú necesites, te den alimentos. ¿A qué voy? Mientras eres menor de edad, y en consecuencia ahí es indiscutible que haga o deje de hacer el niño, es tu responsabilidad como padre. En otras palabras, si de pronto tú no mandas a tu hijo a la secundaria o no lo mandas a la preparatoria, es tu problema como padre, pero le tienes que seguir dando alimentos. Cuando llegan a la mayoría de edad, la regla es que sigan necesitando alimentos. Entonces, si yo tengo más de 18 años, pero sigo estudiando, entonces tengo derecho a que me sigas dando pensión alimenticia. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejes de estudiar. ¿Me explico? Pero hay también un límite, porque luego dicen, pues ya terminé la universidad, ya soy contador, ya soy abogado, ya soy ingeniero, pero no quiero trabajar. Mejor me pongo a estudiar una especialidad, una maestría y que me manden a hacer un doctorado a Inglaterra. No, compañeros, no. Una vez que ya tienes tú tu carrera, se entiende que ahora ya tienes tú la posibilidad, la aptitud, la facultad, la habilidad de trabajar. Y entonces normalmente se extiende, digamos, en promedio, hasta que termine la carrera, 22 años. 4, 5 años. Al máximo 25 años de edad. Pero es diferente, por ejemplo, si el muchacho no estudia y cumple los 18, ¿verdad? Ahí se acabó. O sea, el tema es que si de pronto tú tienes 20 años y ya no te interesa estudiar, entonces se entiende que si ya no vas a estudiar, debes trabajar, ¿sí? Pero ya en ese momento, si no trabajas, si no estudias, pues ya no hay pensión alimenticia, ¿verdad? Okay. Ya no hay. Tendrías que buscar tu pensión de los ninis, ¿verdad? Entonces, Sí, ahorita hay. la única. Sí. Pero legalmente ya los padres no están obligados, ¿verdad? Y esto es independiente de si los padres están casados o están separados. La obligación hacia los hijos es natural, es por el hecho de que seas padre o seas madre, y la obligación es de ambos. Significa que el papá y la mamá tenían que contribuir a proporcionar alimentos a los hijos. Solamente que si de pronto la mamá no trabaja, pues entiende que la obligación es a cargo del papá, pero la mamá contribuye. Normalmente, ¿cómo contribuye? Pues los tiene en la casa, y esa es la que le atiende la ropa, lo manda a la escuela, lo lleva a la escuela, le permite que de pronto llegue el hijo y tenga que comer. Bueno, lo que hace normalmente una mamá, que debemos reconocer ese trabajo que realizan siempre las amas de hogar, y gracias a las cuales pues aquí estamos todos nosotros, totalmente. gracias a lo que hacen nuestros padres por nosotros, y particularmente nuestra madre. La verdad es que sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, entonces ya en tu caso ya no aplica.
O sea, ya sé, ¿sabes qué? Sí, Él ya es no su puedo. papá, ya, ni modo, Lalo, ni modo. Ahora tenemos otra duda, digamos, si los cónyuges que se separan tienen derecho a darse a recibir entre ellos alimentos. Fíjese que otro tema interesantísimo, controversial. Les explico el problema O sea, de ¿cómo? los alimentos. Sí. Cuando se separan, ¿se Cuando pueden se ahí separan. demandar de los Claro, alimentos? Claro, hay un tema Híjole. interesantísimo. El tema que estamos generando es porque ahora con gran facilidad te puedes divorciar. Ajá. ¿Me sí. explico? Sí. Ujú. A ver, entonces entendamos. Yo estoy casado. Tengo la obligación de proporcionar alimentos a mi esposa, por supuesto. Y mi esposa, a su vez, si ella trabaja, tiene la obligación también de contribuir a los alimentos míos y de ambos. Eso es lo más natural, digamos, eso es lo normal, así debería de ser. Porque aparte es una siempre construcción, relación matrimonial, Sí. Ujú. que los dos contribuyamos, que bueno, vamos al súper, pagamos entre los dos el súper, cuando los dos trabajamos. Pero si nada más yo trabajo y estamos casados, pues entiende que yo tengo que contribuir en la manutención de mi esposa, de mi familia. El tema es que ahora con gran facilidad me puedo divorciar. Y entonces, cuando alguien se quiere desligar de la obligación, lo que hace simplemente es que va ante el juez y le dice, me quiero divorciar. Y ahora no tenemos que justificar la causa por la cual me quiero divorciar. Basta tu solicitud de divorcio. Y ni siquiera le tienes que explicar al juez por qué te quieres divorciar. Y el juez decreta en forma inmediata el divorcio. Entonces, pero una cosa es que te divorcies y otra cosa pensar que con el divorcio se acabaron tus obligaciones. No, compañeros, no. Nos divorciamos, pero seguimos teniendo obligaciones primero ¿para quién? Para nuestros hijos. Claro. Primero, esas dijimos que se acaban hasta el momento que los hijos dejan de necesitar pensión alimenticia, que ya son mayores de edad y que ya están trabajando, o que son mayores de edad y dejaron de estudiar. Ahí llegan. Pero ¿qué pasa en tu relación con tu esposa o qué pasa en la relación hacia tu esposo? La regla general es que con el divorcio concluye la obligación alimentaria, pero, si alguno de los dos sigue necesitando de pensión alimenticia, el otro tendrá la obligación de seguirle dando alimentos. Explico la razón de ello. Vamos a ver. Si de pronto yo estoy casado, mi esposa también trabaja, yo trabajo, nos divorciamos y ella gana, tiene ingresos y no necesita de que yo la mantenga, hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces, si las mujeres trabajan y nosotros también trabajamos y ya no necesitamos, el divorcio pone fin a la obligación alimentaria entre los dos. Pero ¿qué ocurre si de pronto la mamá es una mujer que tiene 50 años, 60 años, que nunca ha trabajado y que todos los bienes están a nombre de él? Entonces, ¿ahí qué significa? Okay. Que ahí sí tiene necesidad de seguir recibiendo pensión alimenticia. Entonces, aunque yo vaya y me divorcie de ella, no me desligo de la obligación, porque tendría la obligación de seguirle dando alimentos. ¿Por qué razón? Porque ella no lo necesita, porque ella no tiene bienes, porque se dedicó al hogar, se dedicó al cuidado de los hijos, y eso le impidió a ella trabajar, obtener recursos, profesionalizarse, prepararse para un trabajo, y si toda la vida fue dependiente, entonces tendrán la obligación de seguirle dando pensión alimenticia. Y déjenles platico, cuando nos divorciamos, la ley establece un plazo máximo para otorgar alimentos a la cónyuge, no es a la cónyuge, con motivo del divorcio, y es por un tiempo igual al que duró el matrimonio. Entonces, compañeros, si usted vivió en el matrimonio durante 40 años, y ya nada más la mantiene por otros 40. ¡Despreocúpese! No, pues ya se van a querer divorciar bien rápido. No, nadie. Por eso se aguanta tanto el divorcio, Sí. ¿verdad? Entre jóvenes. Bueno, la verdad es que el tema da para mucho. Yo me imagino que han de estar llegando por ahí mensajes de casos muy particulares, porque cada uno requeriría por ahí la observancia y Sí, estar por ahí sí. detalladamente. Solo nos gustaría cerrar, magistrado Ponce, preguntándole a dónde acude uno si necesita una pensión. Pues a dónde voy, necesito un abogado que me acompañe, a dónde voy y me paro para solicitarla, para mis hijos o para mí. Bueno, déjenles digo, que no se vea como que queremos tener nosotros mucho más trabajo, pero al final de cuentas es nuestro trabajo. Claro. Y estamos para servir a la sociedad y servir a la gente. Hay dos caminos muy sencillos cuando yo requiero de pensión alimenticia. La primera, obviamente, puedo ir con un abogado particular. Y un abogado particular me tramitaría a mí mi juicio
de pensión alimenticia. Pero mucha gente cuando pide alimentos es porque necesita, y si necesita significa que si no tiene para comer, pues menos va a tener para pagar un abogado. En esos casos puede acudir a alguna institución que la represente gratuitamente. Por ejemplo, puede acudir al DIF o puede acudir a la Defensoría de Oficio, que también lo asesoran. Y hay algunas universidades que luego tienen algunos despachos jurídicos en los cuales los apoyan. Pero fundamentalmente pueden acudir al DIF, a la Procuraduría de la Defensa Nacional de la Familia, y ahí los representan. Pero déjenles platico, no necesitan ni siquiera de un abogado para pedir su pensión alimenticia, porque el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, pues entendiendo esta situación, da la posibilidad, la oportunidad de que la gente pueda solicitar alimentos vía comparecencia. ¿Qué significa esto? Que basta con que la persona se presente directamente ante el Juzgado Quinto Familiar, que es el que se encuentra en el Centro de Justicia para la Mujer, allá frente al Parque del Cedazo, allá por segundo anillo de circunvalación. Llega ahí, la persona se presenta, acompaña su acta de matrimonio, presenta el acta de nacimiento de los hijos, de preferencia llevar algún comprobante de si el papá de los hijos trabaja, dónde trabaja, si tiene algún comprobante de ingresos o tiene algunos documentos para justificar cuánto gana. Se presenta, solicita directamente en presencia del juez la pensión alimenticia, y lo que hace el juez es que en ese momento levanta una solicitud de alimentos, y en ese momento el juez fija una pensión alimenticia e inmediatamente gira oficio para la empresa para que empiecen a descontar. Puede hacerse de esa manera, entonces se puede hacer vía comparecencia o vía también a través de un abogado, y el abogado hace la solicitud. Los alimentos, entendamos, son de orden público, los alimentos son una necesidad que todos tenemos y por eso tenemos que facilitar a la gente. ¿Y de qué se trata? Miren, es bien sencillo, de cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones. Nosotros trajimos al mundo un hijo, tenemos que cumplir la obligación con él y no me puedo desligar de él, al contrario, tengo que preocuparme siempre por educarlo, formarlo y para que el día de mañana sea independiente de mí. Yo creo que esa es la más grandeza que puede llegar a tener un padre, el ver a sus hijos que crecen y que son independientes y que el día de mañana ya no te necesitan. Para eso estamos nosotros, para ayudarlos a contribuir. Como cónyuges, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo entiendo que me uní en matrimonio y es para soportar las cargas de la vida y contribuir los dos al sostenimiento del hogar. Pero también decirles que incluso aunque yo no esté casado, si vivo en unión libre, vivo en concubinato con alguien, tengo hijos con alguien, soy casado, la concubina tiene el mismo derecho que tiene la esposa. ¿Qué tal? Pues la verdad es que la información es poder y esto nos ayuda muchísimo a evitar los trámites. Lo más importante es comparecer así sin nadie de por medio. Vamos a hablarlo bien, ¿no? La comunicación es lo más importante, pero cuando no, aquí está el magistrado Ponce para poner orden. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, un gusto, y cuantas veces nos inviten, aquí estaremos. Porque creo que lo importante siempre es acercarnos a la ciudadanía. Nunca había habido tanto silencio aquí, Todos así, miren. Todos bien atentos. Allá adentro también así de, sí, lo voy a hacer. Todos ya sé cómo hacerle. Tenemos herramientas legales para hacer valer nuestros derechos. La verdad es que sí, muchas gracias, y sobre todo lo que me encanta es que todo muy bien explicado, sin duda alguna todo el mundo lo puede pues entender. Ya lo saben, aquí tenemos al maestro Juan Manuel Ponce Sánchez. Él es magistrado integral de la Sala Civil del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La verdad es que un tema pues bastante interesante. Y compártanlo, se vaya a Facebook, diagonal que Manana Televisa, para que lo compartan ahí. Mire, comadre, para que no se deje. Entonces está muy interesante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar.